especializados. Y pues bueno, considerando que es sábado y toda esta parte, pero pues qué gusto que estén aquí. Vamos a ver una parte un poquito más clínica y la verdad es que los objetivos que permite esta plática que me invitó y me siento muy afortunada con la maestra Guille porque somos compañeras, somos amigas, ella es mi máster en histología y es importante decirlo porque hay veces que las ciencias básicas, no deberíamos de minimizarlas. Yo me siento como más fructífera hoy que antes, porque he podido aplicar mucha de la fisiología y fisiopatología que viene en ROS de verdad de neonato. Mucha gente dirá que hace una neonatóloga hablando de histología, pero ahorita van a ver toda la riqueza que se que se guarda en el libro de Histo, ¿no? Como la maestra Guille lo comentó, yo soy egresada de la Universidad de Guadalajara, muy honrada. Todo me lo ha dado el Hospital Civil, mi parte práctica de pediatría y de neonatología. No quiero dejar de mencionar el instituto en el que yo me formé porque aprendí todo ese acervo también cultural, médico y de historia que uno como médico debe de saber y que la disciplina, la persistencia y el leer y leer y leer es lo único que nos lleva a estar donde estamos cada quien, ¿no? Entonces, bueno, pues les voy a compartir si acaso en algún momento, si algo no se entiende, me pueden, este, levanten la mano. Los que han estado conmigo en virtual me conocen que de repente no los alcanzo a ver a todos, pero bueno, pues trataré. Sale, si no, mejor háblenme y ya O es por más el chat rápido. escriban, yo estaré pendiente del chat. Y si Ah, ok. quieren por el chat escriban de que yo tengo una duda o pueden escribir su duda. O sea, si alguien tiene una duda o algo no entendió, escríbanlo en el chat y yo estaré al pendiente de ello. Ya yo le digo a la doctora, para que no hablen todos al mismo tiempo, ya yo les voy dando la palabra o interrumpo a la doctora para que ella pueda seguir. Sí, yo encantada. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí. Sí, doctora. Sí, Ok, sí, doctora. perfecto. Dos de los objetivos bien Sí. importantes que persigue esta plática y como médicos siempre somos muy ambiciosos en las pláticas que damos, sobre todo de contexto clínico, pero los dos objetivos que se persiguen en esta plática no es saber y salir yo sabiendo todos los componentes del surfactante, qué es tensión superficial, qué es la ley de la plaza, etcétera. Es encontrar el vínculo clínico y de todo lo que hemos aprendido y de lo que están aprendiendo en ciencias básicas, desde anatomía, desde morfología y obviamente desde histología y embriología. ¿Sale? Entonces, bueno, pues ahí les dejo, quien me conoce ya sabe que pues cada quien sus gustos, a mí me encanta mucho el café, pero así hay algo que me gusta más y que es la neonatología. Bienvenidos a este mundo de la neonatología que nosotros y en la embriología sabemos que se empieza a formar entre una meiosis y demás, que tenemos pacientes desde estas características aquí que lo vemos en medio, pero que la profundidad con que nosotros sepamos buscar de cualquier tema nos va a llevar pues a esta alegría y a esta salud de los niños, que finalmente es lo que buscamos los neonatólogos, ¿sí? No puedo dejar de mencionar la historia. Nosotros estamos hablando desde Aristóteles, desde todo lo que nos atañe, desde todos los anatomistas que dibujaron, que hicieron escultura y demás, todos los dibujos de Leonardo da Vinci y demás, y que todos, si ustedes se fijan, el único objetivo es entender la naturaleza y de dónde venimos, cuál es nuestra formación, hacia dónde, cuál es la respuesta hacia tales o cuáles factores, ¿sí? Todas estas disecciones que se llevaban a cabo antes de una manera como se les presentaba y como podían tener respuestas es muy importante y saber que nosotros, yo quiero decirles que el padre de neonatología es el doctor Pierre Boudin y que una parte bien importante de ser médico es saber un poco de historia y que nosotros más o menos nos adentramos en los a finales del siglo XIX. El doctor Pierre Boudin realmente fue un obstetra, fue un perinatólogo, por eso de donde yo me egresé es el Instituto Nacional de Perinatología. Un perinatólogo es una persona que antes se formaba en las dos
tenía la capacidad de resolver problemas obstétricos y problemas neonatales. Cuando viene toda la peste, antes de que salga, que se descubra la penicilina en los 1900, etcétera, este doctor en Francia empieza a ver que muchas mujeres fallecen por fiebre puerperal, etcétera, y entonces empieza a ver los galerones, que es en Francia todos los bebés quedaban pues huérfanos, ¿sí? Entonces empieza a estudiarlos y a ver cómo va su crecimiento y demás. En relación a eso, pues sale el nacimiento y la creación de muchas sondas orogástricas, etcétera. Entonces, todo para comentarles que pues el doctor Pierre Boudin es el padre de la neonatología, y que finalmente los que ya entramos a medicina y los que van a entrar o los que ya están en primer semestre, es como ensartar un hilo y el jalón depende de cada uno de nosotros, y eso créanmelo que yo que los llevo unos añitos en este mundo, el jalón que uno le da a la medicina, la profundidad y demás depende de uno. Sin más preámbulo, pues este es mi hospital ahí con mi café y vamos a empezar en la anatomía pulmonar. En términos muy generales, sabemos que tenemos 4 componentes anatómicos, que son las vías aéreas superiores, las bajas, el parénquima respiratorio y las estructuras musculoesqueléticas, ¿sí? En las vías aéreas superiores, yo siempre les digo, cuando tú respiras un aire, viene un aire que tiene una presión atmosférica, que tiene una cierta humedad. Si estás en Vallarta, tiene más humedad que aquí en Guadalajara. Depende de donde estemos respirando nosotros. Pero en términos generales, las vías aéreas superiores, que aquí las tengo mencionadas, es donde el aire se calienta y se humedece. Ya ustedes en sus clases empiezan a ver en este tema que tenemos vibrisas y que tenemos los tipos celulares que nos ayudan a que se humidifique, se filtre y que también detenga, ¿sí?, ciertas bacterias o ciertos detritus o ciertos componentes que no deben entrar al pulmón. Después se dividen las vías aéreas bajas, que tenemos los bronquios y bronquiolos, y que finalmente desde las vías aéreas superiores y vías aéreas bajas estamos hablando de una porción conductora. Y cuando hablamos de conductora, quiere decir que no hace nada más que conducir el aire, entre comillas. Y eso de no hacer nada no significa como la palabra no hacer nada, significa que la tráquea y los bronquios y los bronquiolos tienen una cierta resistencia, y resistencia se entiende como la oposición. Si este fuera mi bronquio, es la posición que se opone al paso del flujo de aire. Si mi dedo fuera flujo de aire, este sería el flujo de aire, y la resistencia es la fuerza que da la pared de cada bronquio, de cada tráquea, y la resistencia es la fuerza que se opone al paso del flujo de aire. Bien, en términos de fisiología pulmonar, quien ya vaya más adelante en semestres me dará la razón, bien en términos de complianza, de resistencia, y la complianza no es otra cosa más que la capacidad que el pulmón tiene de distenderse. Cuando nosotros respiramos, estamos haciendo uso de las vías aéreas superiores, que son las conductoras, que humedece, filtra, ¿sí?, calienta y entra el aire, ¿sí? Y después lo va conduciendo. ¿Para qué? Para nosotros terminar prácticamente en un parénquima respiratorio. Y cuando hablamos de la porción respiratoria, específicamente estamos hablando de un intercambio de CO2 y de oxígeno prácticamente. Pero para que se lleve ese intercambio de CO2 y de oxígeno necesitamos muchos componentes que nos tienen que ayudar a hacer eso, ¿no? Vamos a ir definiendo el componente de parénquima respiratorio. Cuando yo hablo del parénquima respiratorio, y fíjense muchachos, esto en anatomía es bien importante, cuando ustedes van cursando en semestres más adelante dicen, tiene un tumor del parénquima respiratorio, entonces yo por lógica no puedo decir que tiene un tumor en la tráquea, no puedo decir que tiene un tumor en la laringe, ¿verdad que no? Ni que tiene un tumor en la nariz, tiene un tumor a partir del bronquiolo respiratorio hacia adelante. Y estoy hablando después que se convierte en un ducto o un alveolo, que es donde ocurre específicamente el intercambio de gas y oxígeno. Y vienen a resaltar al final las estructuras musculoesqueléticas, que no son menos importantes. ¿Por qué? Porque nuestro abordaje del día de hoy es hablar de un recién nacido. Y los recién nacidos ni son adultos chiquitos ni son niños chiquitos, son recién nacidos. ¿Sale? Son muy específicos y es un mar de oportunidades de aprender. Y hay unas diferencias
abismales entre los músculos respiratorios, el movimiento del diafragma y cómo se inserta el diafragma, ¿sí? Incluso el tipo de cartílago, qué consistencia y qué densidad tiene el cartílago, qué componente de esa matriz extracelular que nosotros hemos estudiado tiene el cartílago, son diferencias anatómicas que obviamente nos van a llevar a un resultado de una mejor respiración y de una mayor respiración. Por ejemplo, en términos generales, ¿cuántas respiraciones tiene un adulto por minuto? ¿De 12 a 20? De 12 a 20 más o menos. Un recién nacido, ¿cuántas veces respira en un minuto? No tienen por qué saberlo, pero solo son preguntas para hacer como la diferencia. Más o menos de 40 a 60 es lo normal, ¿saben? ¿Y por qué se incrementa hasta 3 o 4 veces más? La respuesta es muy sencilla, porque su estructura anatómica es muy pequeña. No tiene nada que ver con ese pulmón gigante que tenemos nosotros. Entonces, el espacio que necesita lo tiene que hacer más veces un paciente de respirar para que el intercambio gaseoso que se lleva a cabo en el paciente sea lo suficiente para mantener vitales todos sus órganos y sistemas. Saber que la unidad estructural, el alveolo específicamente, definitivo, se forman en el pulmón a las 36 semanas de gestación. Esto es un cuento que nos han vendido de repente y que los neonatólogos ya no se los compramos a nadie desde hace mucho tiempo. Bajo esta premisa se han suscitado diferentes comentarios y dicen, ay, un bebé de 36 semanas es casi de término. Y eso es algo que quiero especificar mucho. No, es un bebé pretérmino, ¿sí? Un bebé de término es a partir de las 37 semanas en adelante. Un bebé pretérmino es de la menor a 37 semanas y el término menor a 37 semanas es 36.6 semanas. Y una cosa es que estén los alveolos definidos o los alveolos ya maduros, estén a las 36 semanas y otra cosa es que funcionen al 100%, que eso es diferente, ¿sale? Más del 85 al 90% de todos los alveolos son formados en los primeros 6 meses de la vida. Y yo aquí siempre les recalco mucho que si ustedes se fijan, las tasas, y ahí viene un vínculo bien importante con la Organización Mundial de la Salud y todas las enfermedades a nivel mundial, el grupo etario más vulnerable que existe en el mundo son los extremos de la vida. Y en este caso, si ustedes se fijan, la mayor parte de diarreas, neumonías, etcétera, son vidas que se pierden antes de los 6 meses de la vida y son muchos factores. Una cosa es que los alveolos de vías respiratorias se están empezando a formar y la otra cuestión es la cuestión inmunológica, que no tienen vacunas. Ahora el virus que está actuando ahorita, pues la naturaleza es inteligente y no quiere que la gente muy joven le pase nada, entonces por alguna razón a los recién nacidos no los está provocando enfermedades graves como en un adulto, ¿no? Entonces, en un recién nacido se incrementa 6 veces más la cantidad de alveolos que en la edad adulta. Obviamente, cuando yo digo alveolos, muchachos, no estoy hablando solamente de los alveolos, de qué otras estructuras estoy sabiendo que crecen. Y para que me digan una estructura ósea o un músculo, no estamos aquí. ¿Qué otras estructuras? Ustedes llevan histología y llevan embriología. Díganme qué otras estructuras se están incrementando. ¿Alguien? Sacos y conductos alveolares. ¿Qué más? Los bronquiolos. ¿Bronquiolos? ¿Qué más? ¿Bronquio? ¿Qué más? Y aquí viene la parte interesante de repente de cómo se estudia el sistema respiratorio. Ustedes que llevan histología, se dice, un órgano hueco se estudia de la luz hacia afuera y un órgano macizo no se estudia de afuera para adentro. Un órgano macizo se estudia por una cápsula, por un estroma y un parénquima. Y cuando hablamos de que se estudia de adentro hacia afuera, porque es un órgano hueco, porque tiene un conducto de aire, entonces estamos hablando que tiene una mucosa, una submucosa, dentro de la mucosa está la lámina propia, etcétera. Lo que les quiero decir es que toda esa parte haciendo el vínculo a nivel embriológico, ¿de dónde viene ese tejido, muchachos? Todo eso que les estoy mencionando, no el epitelio solamente, sino todos los demás
componentes anatómicos adyacentes que se necesitan para crecer. ¿De dónde viene? ¿Del mesénquima? Del mesénquima, exactamente. El mesénquima, acuérdense que es ese tejido embrionario que ahorita nosotros tuvimos mesénquima, pero en este caso, ¿quién es ese mesénquima? ¿En qué se convirtió? ¿En qué maduró? En un tejido conjuntivo laxo. Entonces, cuando nosotros hablamos de todo ese tejido que envuelve a cada conducto, porque el conducto no va solo, ¿sí? Hay tejido que lo contiene y ese tejido es el que nos da cierta elasticidad en el pulmón, obviamente. ¿Sí? Esto nada más pues para mejorar su acervo cultural médico. El promedio son 50 millones de alvéolos. Estoy hablando del alvéolo en el recién nacido. Este es el rango que existe y en un adulto son de 300 millones y este es el rango que existe. Yo siempre digo, pues Michael Jordan probablemente tenga 600 o hasta 700 millones y Usain Bolt pues no se diga, ¿verdad? Entonces, continuando con esta cuestión embriológica, nosotros sabemos que ya para todos debe de ser conocido, es un feto. Más o menos el divertículo respiratorio es una evaginación del intestino anterior, ¿cierto? Esta evaginación es algo bien importante, que esta evaginación se lleva a cabo más o menos en qué día posconcepción. ¿Alguien? Estoy hablando del día postconcepción, de hecho. Nadie, más o menos en el día 22. Y que este divertículo respiratorio derivado del intestino anterior, después lo vamos nosotros a vislumbrar, ¿sí? Este divertículo respiratorio, nosotros tenemos la tráquea y el esófago, que es lo que siempre son los dos tubos conductores, que uno va al estómago y otro a los pulmones, que nos dan que vienen juntos. Sale este reborde traqueoesofágico regularmente, ¿sí? Este divertículo que sucedió aquí sucede en el día 22 más o menos. Cuando se empieza a diferenciar y se empieza a, ¿cómo decirlo? Empieza a quererse dividir, más o menos es en el día 26 postconcepción. Estamos hablando que un bebé mide 3 milímetros y esto ya está sucediendo, ¿sí? Y que al final, más o menos en el día 28, 30, 31, ya hay una separación completa del esófago y la tráquea, ¿sí? Este es el vínculo que ustedes hacen, ¿sí? Con la histología y obviamente con la anatomía. A esto se le llaman esbozos pulmonares. Yo no me acuerdo, di solamente un semestre o un año en embriología, no me acuerdo cuando vemos respiratorio, pero bueno, igual ya lo van sabiendo. Y estos esbozos pulmonares al final se va a empezar a dividir por división dicotómica en dos, para hacer que el árbol traqueobronquial, se siga desarrollando. Aquí vemos un poquito esta secuencia. Y saber que del lado derecho tenemos 3 yemas pulmonares, así se le llaman, y del lado izquierdo 2, y que conforme va pasando más o menos en el día 41, 44 y demás, nosotros tenemos esta evidencia de las 3 yemas pulmonares y que después por división dicotómica tenemos obviamente los segmentos que son 3 lóbulos del lado izquierdo y 3 derechos y 2 izquierdos, y saber que después tenemos bronquios primarios, secundarios y terciarios o segmentarios, y después de eso tenemos el bronquiolo. En términos muy generales, el estadio del desarrollo pulmonar por el que pasamos todos es un desarrollo embrionario. Y ustedes preguntarán, ¿por qué el periodo embrionario, todos los órganos y sistemas empezamos en el día 3 o en la semana 3 o semana 4? Y la razón es muy sencilla, porque ustedes por eso en embriología ven primera semana, segunda semana, disco germinativo bilaminar, disco germinativo trilaminar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya después de ahí empieza el estadio embrionario, ¿sí? Vienen y no es que yo vaya a mencionar cada una de las semanas, pero sí voy a resaltar lo que nos compete para hablar de un SDR neonatal o una alteración en la producción y en la cantidad y calidad de surfactante, que es lo que nos atañe en este día, ¿sí? No debo dejar de mencionar que a nivel pulmonar, los acinos pulmonares, cuando nosotros hablamos de acino pulmonar, grábenselo muchachos, anatómicamente es bien importante. Cuando
vuelvo porque es como un ejemplo sencillo cuando hablamos de tumores pulmonares, cuando ya crezcan y ya vayan en sexto, séptimo, octavo, estén en medicina interna, les va a decir el residente o quien esté ahí, les va a decir, es que el paciente tiene un tumor que abarca solamente los acinos pulmonares y ahorita tiene ocupado el segmento apical del lóbulo superior y el segmento apical del lóbulo inferior. Y todos tenemos que saber anatomía para saber identificar que el lóbulo superior del lado derecho está ocupado y el lóbulo inferior del lado derecho, pero solamente el segmento apical. Y que el segmento apical, su área conductoria es el bronquio segmentario. Por eso se llaman segmentarios o terciarios, ¿sale? Cuando yo hablo de un acino pulmonar, es una definición anatómica, incluyen 2 a 4 bronquiolos respiratorios, ¿sí? Cada bronquiolo respiratorio finaliza, ¿sí?, en 6 o 7 generaciones de ramas alveolares, ductos y sacos, ¿sí? Del lado derecho me interesa mucho, aquí viene la edad gestacional y en este periodo pseudoglandular, hablando de la cuestión embriológica, es súper rico. De hecho, es el más largo, si ustedes lo ven. Sí, son básicamente 12 semanas. En ningún estadio tenemos 12 semanas porque es donde se desarrolla todo. El cartílago, el músculo liso, las glándulas submucosas, todas las células caliciformes, etcétera. Y quiero decirles, eso es una pregunta que les hago yo a los residentes de neonatología, porque a veces ni los de pediatría tienen esta información, pero es importante que ustedes la tengan. Cuando nosotros hablamos de surfactante, que es un componente de fosfolípidos y de proteínas, quiero decirles que en el periodo pseudoglandular, más o menos en la semana 12 y en la semana 14, ¿sí?, nosotros ya empiezan a formarse a los señalizadores, a manifestarse para la secreción de proteínas SPB y SPC. Y eso es algo bien importante, muchachos. ¿Por qué? Porque en el periodo pseudoglandular yo ya tengo que en el epitelio distal yo tengo precursores de las células tipo 2. Me está hablando de los neumocitos tipo 2. ¿Se fijan qué temprano yo tengo precursores? No estoy diciendo que es una célula madura, no estoy diciendo que es una célula que ya produce surfactante, obviamente. Nos está diciendo, sí, la cuestión científica, que son precursores de las células tipo 2. Ok, ¿qué nos atañe y de dónde viene, muchachos? Eso sí les quiero vincular. ¿De dónde viene la cuestión de cuándo es un bebé viable o no? No es relacionado con el tema de viabilidad, pero sí relacionado con SDR. En la semana, en el periodo canalicular, va de la semana 16 a la 26. Algo que ocurre de manera drástica o de manera radical, de manera más importante, es que hay una diferenciación en las células tipo 2 y tipo 1 y que todos sabemos, como dice el libro de Ross, que las células tipo 2 van a dar origen a las células tipo 1 y que las células tipo 2 son las que van a producir el surfactante. Ahora, de ahí viene que la edad gestacional viable en términos a nivel mundial de la OMS y dependiendo de los centros a los que pertenecemos en cada país, más o menos van entre las 23 y 24 semanas. Y ustedes me pueden decir, yo siempre les digo a mis residentes, les digo, ¿y no creen que el cerebro esté inmaduro? ¿O el intestino? ¿O el riñón? ¿O los huesos? ¿Por qué se toma una decisión de viabilidad? Porque déjenme decirles, como les digo por ahí a algunos, como dice Mario Benedetti, el amor se necesita para vivir, pero más la respiración. ¿Sí o no, muchachos? Entonces, al momento de nosotros respirar, quiere decir que ya podemos vivir. Entonces, fíjense qué importante es saber la embriología, incluso para tomar decisiones a largo plazo o decisiones a nivel internacional, decisiones a nivel intrahospitalario y demás. ¿Sale? Obviamente ya después van evolucionando todos estos tejidos y células, se van diferenciando y madurando. Aquí viene un porcentaje de las células tipo 1 y tipo 2. ¿Alguien? ¿Qué porcentaje de células tipo 2 tenemos? 60. 60%. Era el 60.
60% de las 60%. células tipo 2 y 40% de las células tipo 1. Entonces, fíjense bien, nosotros estamos hablando todavía en un contexto un poquito embriológico. Aquí vienen los porcentajes y aquí dice, esta imagen obviamente no está mal, pero inicialmente nosotros no necesitamos respirar. Tenemos movimientos respiratorios, pero no respiramos, entendiéndose por respiración el intercambio de CO2 con oxígeno. Entonces, desde aquí nosotros empezamos a ver, este 60% sale de aquí, muchachos. Entonces, este 60% en la vida neonatal hasta el nacimiento sigue siendo un 60% de las células tipo 1 y menos 40% en términos muy generales lo maneja Rosa, obviamente células tipo 2. Después del nacimiento se hace este switch y se hace este cambio. El nacimiento es la mayor prueba y nunca es el mayor paso que damos para vivir. Es el día que tenemos el mayor riesgo de morir, muchachos, porque es el día que se lleva a cabo la respiración. Entonces, nada más esta gráfica es para demostrarles los porcentajes que ustedes ya saben que manejamos y obviamente que dependiendo de la forma que tenga cada célula, de estas dos células específicamente, va a ser la capacidad de ocupación que tengan obviamente a nivel alveolar. No quiero dejar de mencionar que tenemos en el día 26, en el día 28 ya está la separación perfecta del esófago y de la tráquea, y que este mesodermo no es otra cosa más que este mesénquima. Si me doy a entender, si hay dudas con esta imagen, me lo dicen. Este es una imagen anteroposterior, tráquea y esófago. Cuando nosotros tenemos un corte transversal, nosotros lo vemos aquí otra vez, ¿sí? Esta es la porción conductora del esófago y de los bronquios primarios, ¿sí? Vean el epitelio y este es el mesodermo, por eso se llama mesénquima. Es todo ese tejido pluripotencial que nos va a ayudar, que gracias a los señalizadores celulares se van a convertir en ¿qué? En anillos traqueales, en células caliciformes, en nervios, en vasos sanguíneos, etcétera. Tenemos estos vasos sanguíneos. Estoy hablando del día 26-28 posconcepción, muchachos, y ya tenemos esto. ¿Sale? Vamos caminando y en la semana 4 o 5 ya tenemos todas estas yemas, 3 derechas y 2 izquierdas. Y en la semana 7, cuando probablemente aquí entre la semana 5 y 7, apenas probablemente las mujeres se dan cuenta que están embarazadas, pues déjenme decirle que ya tienen bronquios lobares, ¿verdad? Tienen bronquios primarios y ya van los bronquios secundarios. Y este es un corte histológico a nivel embrionario. ¿Y esto qué quiere decir? Ustedes vean este bronquio primario como es un epitelio apenitas cilíndrico o cúbico alto cilíndrico, epitelio simple, y vean cómo se va, ¿sí? Formando, y el mesénquima, que es el tejido de sostén, es un tejido conjuntivo que nosotros tenemos ahorita. 2 palabras de tejidos conjuntivos, sostiene y conecta. ¿Sale? Esto es algo que les quise traer, es de neonato, pero no importa, es importante que lo sepan y saber que cuando yo estoy hablando de una respiración y del cuarto componente a nivel respiratorio, estamos hablando del sistema musculoesquelético, estamos hablando del músculo y de los arcos costales, que es lo que nos sostiene a nosotros, ¿sí? Nos sostiene al pulmón. Entonces, saber que nosotros tenemos mioblastos, y esto ya lo vimos, muchos ya lo vieron, los mioblastos son las células madres de los miocitos, y que los mioblastos, ¿sí? Antes de la gestación se van a convertir en miotubos, ahorita los vamos a ver, y que esos miotubos se van a convertir en fibra muscular. Y saber que la fibra muscular es la célula del músculo estriado y que toda esta sinapsis y toda esta inervación van cambiando conforme va evolucionando el bebé inútero. Estos son los miotubos, todos estos se van a convertir en fibras y solamente se los traje porque un bebé tiene más probabilidades de que falle su respiración. Es más fácil que un recién nacido pueda dejar de respirar. ¿Por qué? Porque al final del periodo embrionario nosotros tenemos inervaciones motoras y sensitivas y todavía al nacimiento están confundidos para respirar
respirar y deglutir. Por eso les cuesta tanto trabajo, por eso un niño tiene más riesgo de ahogarse, etcétera. Y no es que estén confundidos, simplemente que la respiración o todo este desarrollo, ¿sí?, se va llevando paso a paso, y que nosotros ya en la vida adulta, cuando nosotros queremos deglutir y respirar al mismo tiempo, pues escupimos todos o nos da esa salivita que decimos y nos da esa tos que no nos podemos aguantar ni aunque nos regañe la maestra Chavana. Ok, volviendo a esto, nosotros sabemos que las fibras esqueléticas tenemos unas fibras de músculo estriado y tenemos el músculo estriado esquelético y tenemos 3 tipos de fibras, pero que estas 3 tipos de fibras, las 3 tienen 3 características: la rapidez de la contracción, la velocidad enzimática y la actividad metabólica, como viene en su libro. El músculo estriado esquelético tiene estos 3 tipos de fibras que se han descubierto la morfología histológica gracias a la función que tienen. ¿Cuál es la función? Estas 3 características de aquí. No me voy a adentrar en esto, pero sí quiero decirles una pregunta: ¿cuáles son las fibras tipo 1? A ver, esos niños de anato, yo se los expliqué. A ver, por ahí. Las Son las oxidativas. rojas pequeñas. Son las oxidativas lentas y son las que tienen gran resistencia a la fatiga y menos tensión muscular. Tienen menos tensión y se fatigan rápido o lento. Tienen resistencia a la fatiga. Tiene mucha resistencia. Resistencia a la fatiga, muy bien. Las 2A. Las dos A de unidades motoras rápidas la fatiga y resistentes a la fatiga. Ajá. Y proporcionan una contracción rápida. Una contracción rápida de las tipo 2A. ¿Cómo es la contracción de las fibras tipo 1? Contracción lenta. Lenta y prolongada. Su enfoque ahorita sean las tipo 1. ¿Son de contracción lenta y de fatiga? Resistentes a la fatiga. Resistentes a la fatiga. No se fatigan con rapidez. Aquí está. ¿Sí? Estas son las tipo 1. Tienen gran resistencia a la fatiga, no se fatigan con rapidez, o sea, pueden aguantar mucho, pero es una contracción lenta. Son lentas para contraerse. ¿Dónde se encuentran? Y muchos se los hemos dicho, en las extremidades, en los mamíferos. Y yo se los dije, por eso los perritos pueden caminar todo el bendito día en la ciudad. ¿Sí? Tiene que ver, pues, con cuestiones bioquímicas que no nos vamos a meter ahorita. Y obviamente las 2A, ¿sí?, tienen una contracción rápida y resistentes a las fatigas. Si ustedes se pudieran quedar con algunas de las 3, ¿cuáles cogerían? La 2A. Las 2A. Ustedes para respirar cuando uno va corriendo. ¿Y qué se contrae específicamente? El diafragma, muchachos. Y el diafragma es ese músculo que divide la región pulmonar con la región abdominal. Y ese diafragma es un músculo, ¿sí? ¿Qué tipo de músculo es el diafragma? Estriado esquelético. Estriado es... Sí. Déjenme decirles algo interesante. Los recién nacidos, el diafragma es pobre en fibras tipo 1. Háganlo por analogía. Piensen y digan, si no tiene fibras tipo 1, esa es la importancia, muchachos. ¿Se fijan qué bonito es la histología y la fisiología? Díganme yo soy neonatóloga, muchachos. Esto no viene obviamente en su libro porque está hablando de recién nacidos. Esto yo lo leí en un libro de neonato. Cuando me dice, el libro de neonatología asume que yo ya me sé todas las ciencias básicas. Entonces, cuando yo leo en el libro de neonato que el diafragma en el recién nacido es pobre en fibras tipo 1, pues, ¿qué tengo que hacer? Remontarme a las ciencias básicas. Las ciencias básicas son los pilares de la medicina, muchachos. Olvídense de las enfermedades ahorita. Lean, estudien, sepan ciencias básicas. Entonces, si yo estoy diciendo, si nos están diciendo más bien que el diafragma tiene poquitas tipo 1, entonces, ¿cuáles prevalecerán? ¿Las tipo 2 y las
tipo 2B, que son estas de arriba. Las tipo 2B se contraen rápido y se fatigan rápido. Entonces el niño está así, se contrae rápido, pero se fatiga rápido y va a dejar de respirar el paciente, ¿sí? La 2A se contrae rápido y son resistentes a la fatiga, pero yo tendría que tener una que tenga gran resistencia a la fatiga. Y esa es la razón por la que un bebé se cansa más rápido que un adulto para respirar. Un bebé que tiene ese patrón respiratorio que es porque casi no tiene fibras tipo 1. ¿Se fijan qué importante es? Un bebé prematuro, porque vamos a hablar de SDR neonatal, un bebé prematuro menor de 37 semanas solo tiene 10% de fibras tipo 1, a diferencia de un niño de término de 9 meses, de más de 37 semanas, que tiene 25% de estas fibras. Entonces quiere decir que yo tengo 2 veces más riesgo, si soy prematuro, de que me canse de respirar que un niño de término. Y pregúntenmelo. Eso nosotros lo vemos en las unidades de terapia intensiva neonatal. Entonces, no hay una diferencia en la rapidez de contracción y en la velocidad enzimática. Para eso, muchachos, nada más nos sirve aprendernos lo de las fibras. Imagínense, nada más para eso, ¿verdad? Entonces, regresando a la cuestión embriológica, aquí nosotros tenemos tráquea, bronquios primarios, bronquios secundarios. Los bronquios secundarios o bronquios lobares y bronquios terciarios o segmentarios, que son los que van a conducir a cada segmento. Tenemos de este lado ya a nivel de las 16 semanas que se está terminando el periodo pseudoglandular, este mesénquima, tenemos obviamente ya la presencia de miofibroblastos, que son otro tipo de células que nos van a dar esa capacidad en los bronquios, ¿sí? De tener espasmos o de hacerse más chiquitos o más grandes en términos generales, ¿sí? Haciendo la cuestión histológica, no le tomen mucho partido del lado derecho, o bueno, sí, pero ahorita en una diapositiva. No la pude cortar, no alcancé a cortarla, pero decirles que este es un pulmón de un bebé de 12 a 14 semanas. Si ustedes se fijan, este es el conducto, ¿sí? Este es un bronquiolo, es un bronquio, y todos estos como puntitos que se ven son células, ¿sí? Son células, neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2, probablemente aquí se observa como un vaso sanguíneo por aquí, por este lado, probablemente también haya macrófagos y demás. Ya a las 20 semanas, si ustedes se fijan aquí donde está mi cursor, se fijan los conductos por donde va a pasar el aire más bien determinados. Yo espero darme a entender, este es un corte de manera transversal. ¿Por qué? Porque estamos viendo la luz. Estamos viendo la luz y si somos bien observadores, aquí ustedes vean cómo está la fila de células, ¿sí? ¿Qué tipo de epitelio es el epitelio respiratorio? Cilíndrico pseudoestratificado ciliado. Pseudoestratificado. Es epitelio cilíndrico ciliado, ¿sí? Tenemos 5 tipos celulares, etcétera. Pseudoestratificado ciliado. Cilíndrico ciliado, no cúbico. Pensé que habían dicho cúbico. En un corte sigue siendo transversal o un poquito longitudinal. Vean el bronquiolo respiratorio. Tenemos ya un epitelio simple cúbico. Obviamente esto todo es a nivel embriológico. Y vean ustedes cómo aquí en lo que va a ser este saco terminal, cómo se va adhiriendo, ¿sí? El capilar. Y cuando dice epitelio escamoso delgado, ¿de cuáles células estamos hablando? Neumocitos tipo 1. Muy bien, neumocitos tipo 1, ¿sí? Esto básicamente ya es a las 24 semanas, aquí es donde ya existe más viabilidad. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, para que exista la difusión gaseosa, estos son los capilares. ¿Se fijan cómo se van metiendo? Aquí entra el aire y sale, lo intercambia el CO2 por oxígeno, ¿sí? Entonces, gracias a esta característica de unión epitelial entre el capilar y el alveolo, es lo que nos va a dar una respiración como tal. Esto ya es de las 24 a las 36 semanas. Obviamente lo que está aquí en medio, que es el mesénquima que ustedes me dijeron, forma septos intersaculares, y que la unión que hay entre el alveolo y el capilar, ¿sí? Nosotros llamamos intersticio, ¿sí? Siguiendo
siguiendo la evolución embriológica. Si ustedes se fijan aquí a las 40 semanas, este se parece un poquito más al corte que nosotros vemos en histología, en el microscopio. Estos son 40 semanas, pero este es un corte muy como en 4X. Si ustedes se fijan, este es un conducto, probablemente este es un bronquio respiratorio, este que está aquí, donde está señalando mi cursor, aquí va el aire, y todos estos son como sacos alveolares, están como muy juntitos, nada más, ¿sí? Pero básicamente es lo mismo, es un 4X, ¿sí? Aquí otra vez viene a resaltar que en el bronquiolo terminal, ¿sí? Va a dar origen a dos, este es uno y este es otro, bronquiolos respiratorios, ¿sí? Y después un saco alveolar y demás, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver. Esta es una secuencia y si ustedes se meten a estudiar la anatomía, obviamente cada bronquio secundario, terciario, se van dividiendo por dicotomía y obviamente nos van dando este número de generaciones en la generación número 13, 14, 15, 25 y demás, de acuerdo a cómo va evolucionando la etapa reproductiva. Vean, hasta aquí dice, ¿se fijan? Vías aéreas conductoras, ¿sí? Tráquea, bronquios, cuarta generación, bronquiolo terminal de la quinta a la de 14ª generación, viene la 15ª generación, bronquiolos transicionales, y después vienen los bronquiolos respiratorios hasta llegar a la generación número 23, que son sacos alveolares. ¿Sale? Obviamente aquí nos está especificando el tipo o cómo se empieza como a dividir, ¿sí? En este bronquiolo terminal y bronquiolo respiratorio. ¿Cuál es la diferencia histológica de un bronquio y de un bronquiolo? Y no es el tamaño, muchachos. ¿Cuál es? Que el epitelio se va adelgazando. Más específico. El bronquiolo es un epitelio cúbico, ¿no? Pasa de bronquiolo pseudoestratificado cilíndrico a cúbico. Y va a ser simple. Y creo que también comenzaban a desaparecer las capas de cartílago. La pérdida de cartílago. Histológicamente, en un bronquiolo no hay cartílago, ¿sí? Desde el bronquio secundario, el bronquio terciario ya nada más tiene segmentos. El bronquiolo no tiene cartílago, ¿sí? Y el epitelio cambia de pseudoestratificado a un simple, ¿sí? Empieza con cúbico alto o cilíndrico bajo y después un cúbico alto hasta volverse plano y cúbico a nivel del saco alveolar. Eso grábenselo, muchachos, es bien importante. Aquí lo estamos viendo. Este es el bronquiolo terminal que, como les digo, este es el acino respiratorio, muchachos. El acino respiratorio lo conforman a partir del bronquiolo terminal, que da origen de 2 a 4 bronquiolos respiratorios, y que este bronquiolo respiratorio, aquí está el ducto alveolar y después va a formar el saco alveolar. Sí, algo bien importante siempre, muchachos, y eso lo vemos en la histología, es que un conducto alveolar no es un tubo, no es un túnel como un bronquio o un bronquiolo, es un espacio. Este es un conducto terminal, este es un conducto alveolar, perdón. Es el espacio donde se va a empezar a difundir el aire. Estos son los septos alveolares, ¿sí? Y vean que es como un racimo de uva. Cada uno de estos es un alveolo. ¿Y cómo se llaman los orificios que conectan un alveolo con otro para que haya un equilibrio de gas? Poros de Kohn. Exactamente, ¿sí? Y esos poros de Kohn hacen que haya un equilibrio entre el aire que entra a este alveolo y el aire que entra a este alveolo para que no se rompa, ¿sí? Esta es una gráfica que lo que quiero que tomen en cuenta, vean un recién nacido, su pulmón pesa 50 gramos, un adulto es casi 1 kilo, vean el volumen que le entra, lo máximo que puede tener un bebé son 200 mililitros, a diferencia de 4 de 6 a la 3, ¿sí? La superficie alveolar de 75 metros cuadrados hasta 100, que es la superficie de una cancha de tenis. Sí, vean, 5 metros cuadrados un bebé. Estamos hablando de la superficie alveolar que se lleva a cabo el intercambio gaseoso y que obviamente la diferencia o más bien la medida que hay entre el alveolo y el capilar sigue siendo de 0.6 micras en ambos.
¿sí? La longitud de la tráquea obviamente va cambiando. En su libro viene de... ¿Cuánto mide la tráquea en el libro de Ross? 10 milímetros. De 10 a 12 10 a centímetros. 12 centímetros. A 12 10 a centímetros. 12. Exacto. Y vean aquí lo maneja hasta 18, 184 milímetros, ¿sí? Vean las diferencias que existen. Y cuando yo veo una imagen como esta, primario, secundario, terciario, bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio y alveolo, yo lo que tengo que imaginarme es esto, muchachos. Esto que nosotros vemos aquí atrás es bidimensional, ¿sí? Aquí. Y obviamente por eso tengo mis lóbulos y demás. Pero la capacidad que ustedes como estudiantes de medicina deben de tener es que cuando ustedes ven esto, es bien importante que vean esto. Yo se los digo a mis residentes, es que cuando me le vas a mover un ventilador a un paciente, cuando estás viendo la enfermedad del paciente, es que no quiero que veas el monitor y no quiero que solamente veas la gasometría. Quiero que te imagines cómo está su pulmón por dentro. Y esta es una imagen tan preciosa de así es como está. Entonces, cuando hablamos de 15, 20, 25 generaciones por división dicotómica, esto existe, muchachos, y esto lo tenemos. Y cuando hablamos de pleura y demás, y cuando hablamos de diafragma aquí abajo, esto es lo que nos tenemos que imaginar, ¿sí? Y saber que la anatomía es bien sencilla, muchachos. Cuando yo hablo, y déjenme decirles una cosa, ahorita que veamos una radiografía, lo vamos a hacer la vinculación. Este es el lóbulo superior del lado derecho, y aquí lo está diciendo abajo, y esto es la target. Estudien la target, estudien Quirón, lo que les digan sus maestros, muchachos, pero es bien importante que un estudiante de medicina en cualquier etapa de su vida debe de saber cuántos segmentos pulmonares tenemos, porque para que cuando nosotros les preguntemos y me digan que tiene 2 pulmones, muchachos, no necesitamos leer tanto, ni haber hecho trámites a medicina, ¿sí? Entonces eso es algo bien importante, y que cuando yo hablo de aquí de donde dice el número 6 hacia abajo, estoy hablando del lóbulo inferior del pulmón derecho, y que este se llama apical. Y cuando yo hablo del segmento apical del lóbulo inferior, cuando yo hablo con alguien, yo ya sé que me está entendiendo, porque para muchos es bien fácil decir o dicen, es que tiene una atelectasia, ahorita vamos a ver el término de atelectasia, de la región apical, y creen que del segmento apical existe nada más aquí, que este es el número 1 de ambos. Y obviamente no, muchachos. Tenemos un segmento apical del lóbulo inferior, igual que del lado izquierdo. Y son bien fáciles, muchachos. Aquí dice, vean, izquierdo. ¿Sí? Es un segmento apical del lóbulo inferior. Grábenselo. ¿Sí? Y que cuando vemos una sin el corazón y una imagen o un enfoque diferente, ya no sabemos si esto es el pulmón o qué es, o viene la Navidad y viene una imagen muy característica. Y si ustedes son observadores, aquí viene la tráquea y nos está diciendo que aquí está. Esto es lo que nos debemos imaginar cuando respiramos. Todo lo que está alrededor, aquí nos quitaron todo el tejido conjuntivo de sostén que sostiene a cada bronquio, a cada bronquiolo, ¿sí? Nos quitaron el intersticio para dejarnos solamente la porción respiratoria como tal. Y que nosotros estamos hablando de que existe la barrera hematogaseosa, y que la barrera hematogaseosa, ¿quién la conforma? 5 componentes, muchachos. ¿Alguien? Yo. Dime. Una capa de sustancia tensoactiva, la célula epitelial tipo 1 con su lámina basal y la célula endotelial capilar con su lámina basal. Ajá, lámina basal y luego la región apical. Sí, nada más, está perfecto, nada más en orden. A mí se me olvidó preguntar, es del aire hacia adentro, ¿eh? Entonces, cuando nosotros hablamos de la barrera hematogaseosa, muchachos, tenemos que imaginarnos el pulmón. Nuestra estructura tiene que ser el pulmón y esa barrera hematogaseosa. Y esa barrera hematogaseosa nos la ponen de muchísimos dibujos en muchísimos libros, y la podemos ver aquí específicamente. Vemos a los capilares alveolares, aquí es donde se lleva el intercambio gaseoso, ¿sí? Y que este conducto alveolar, estos tabiques aquí, ¿sí? Cada uno está alveolo, que a nosotros nos lo cortan bidimensional para entenderlo mejor es una cosa, pero que sepan que así es como existe, ¿sale? Y que esta es una imagen bien bonita de su libro de Ross, que es bien sencilla de entender, que tenemos la tráquea. Yo siempre pregunta
práctica, ¿sí? Y pregunta fisiológica es, ¿a partir de dónde? ¿Sí? Es el acino pulmonar, ya lo dijimos, muchachos, bronquiolos. Y el acino pulmonar tiene más invasión, hablando de cánceres y parénquima y demás, porque no tiene, obviamente, cartílago. Y estas líneas que nos marcan el libro de Ross, nos está diciendo los tipos de células y glándulas. Y vean, empieza de un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Estas son las células basales. Vean las células ciliadas, qué larguísimas están, y que a partir de bronquiolo yo lo que no tengo es cartílago ni placas de cartílago, y que mi epitelio un poquito antes empieza a ser epitelio simple, cúbico, alto o cilíndrico, ¿sí? Después se va haciendo cúbico meramente y después cúbico bajo. Ahí es donde vienen como estos términos en la histología, que las células más van abajito. Yo les pregunto una cosa, ¿para qué sirven los anillos traqueales y más específicamente el cartílago que envuelve a estos bronquios grandes? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es Para evitar que colapse. Para evitar Les que dan su colapse. estructura. Sostén. Para evitar que colapsen. Pregunta existencial, ¿por qué un bronquiolo, si es más delgado, no tiene capacidad de colapsarse, o no tiene riesgo más bien de colapsarse? Sí, Sí, pero tiene pues sustancia para Tiene tiene el factor sustentante. El agente tensioactivo. ese ¿El mero. agente tensoactivo es producido por quién? ¿De cuál? Células de Clara. células de Clara. Les voy a decir una cosa. El factor surfactante es un factor tensoactivo. Entonces, ¿de quién me están hablando? Cuando dicen tensoactivo, muchachos, y ahorita lo vamos a ver, pero quiero que lo vean ahorita. Cuando dicen tensoactivo, ¿qué quiere decir? Que es activo contra la tensión. ¿La tensión de quién, oigan? ¿Del aire o de quién? La expiración al expirar. De las duras. Al De la- expirar, La tensión del colapse. tejido. Un agente El tejido. tensoactivo, como ustedes bien lo dijeron, saber que aquí están células, los tipos de células, y aquí las células de cara producen un agente tensoactivo. ¿Ese agente tensoactivo de qué está compuesto? Lipoproteína. De lipoproteínas. Nadie dijo Proteínas. bastante, nadie dijo PC y nadie dijo proteínas y demás. De Ross otra vez tenemos una célula alveolar tipo 2, aquí está la célula alveolar tipo 1 con su lámina basal, y aquí tenemos al macrófago, y el macrófago está en el intersticio. Nada más para recalcar un poquito, en el contexto histológico tenemos un intersticio, más bien una barrera hematogaseosa delgada y una gruesa, y en la gruesa nos dice el libro que es donde tenemos el intersticio, que hay fibras musculares, y esto un poquito más engrosada, que en la barrera hematogaseosa delgada es donde se lleva a cabo este intercambio, y esto es lo que su compañera ahorita nos lo dijo, ¿sí? Hablando de SDR neonatal, fíjense, muchachos, es bien padre y bien enriquecedor para mí, yo de verdad que se los digo. Como todo, tenemos que saber todo eso, nada más para saber SDR neonatal, porque de otra manera va a ser un poquito complicado que lo entendamos. Cuando yo hablo de una enfermedad, es porque yo ya estudié, yo ya sé todo lo que es normal. Vámonos, definición, es una enfermedad secundaria a deficiencia de surfactante alveolar. No estoy hablando de un agente tensoactivo, aunque el surfactante es un agente tensoactivo, y ahorita vamos a ver por qué. Deficiencia de surfactante alveolar e inmadurez del desarrollo anatómico y fisiológico pulmonar. Es una deficiencia cuantitativa de cantidad y de calidad del surfactante que causa atelectasias pulmonares en muchos segmentos del pulmón y un adecuado intercambio gaseoso. Pregunta, ¿qué es atelectasia? No están obligados, pero ahorita lo vemos. ¿Qué es una atelectasia?
El colapso de los sacos alveolares. El colapso de los sacos alveolares, muy bien. Entonces, cuando yo tengo un agente tensoactivo aquí, yo hago que mi alveolo, porque este es un alveolo, no se colapse, básicamente, ¿sí? Y para esto también voy a hablar un poquito de historia, porque nosotros más o menos, esta parte del SDR neonatal, se empieza a saber que había surfactante en las personas como en 1929. Se siguen estudiando más o menos en los 40s, en los 50s, en los 60s, y no es hasta que hay un boom bien bonito, y por eso a propósito existe el fallecimiento del hijo del presidente John F. Kennedy en el 63. Estados Unidos como gran potencia a nivel mundial, pues ahora sí que déjenme decirlo bien difícil, pero se pueden morir todos los niños menos el hijo del presidente, ¿va? Así como que pues él está en el enfoque de por qué falleció su hijo. Y realmente les voy a decir una cosa, el bebé pesaba 2,3 kilos y era un bebé de 36 semanas. O sea, no era un bebé de 30 semanas ni de 1 kilo que tenemos ahorita. Entonces, en 1963 sale este boom que fallece su hijo y empieza a haber muchísima investigación. Entonces, él como presidente dice, pues tengo que hacer muchas aportaciones a la investigación, pero ¿por qué se falleció mi hijo? ¿Qué enfermedad tenía? Etcétera. Y empiezan a salir todos estos surfactantes que ustedes ven del lado izquierdo, sí, que son los primeros surfactantes que primero fueron sintéticos, ya hoy día tenemos naturales, y que no es hasta 1980 que el doctor Fujiwara, un asiático, es cuando se lleva el primer ensayo. Se le llama ensayo clínico cuando tú estás probando un medicamento y que tú no sabes qué consecuencias van a ser. Puede ser algo bueno y puede ser algo malo. ¿Por qué? Porque un ensayo te puede salir perfecto y te puede salir bien mal. Y el punto es que lo estás haciendo con seres vivos y pues estamos hablando de personas que van a fallecer. El doctor Fujiwara, de los primeros surfactantes que se hicieron fueron sintéticos, y en 1980 agarra 10 bebés, si ustedes lo cuentan, son 10 rayitas, agarró 10 bebés y a los 10 bebés que tenían dificultad respiratoria, ¿sí? Nacieron en la hora cero, antes del nacimiento tuvieron dificultad respiratoria en esta primera hora de vida. Y aquí más o menos es cuando les pone el surfactante. Aquí les tomo una gasometría antes, y si ustedes se fijan, de nuestro lado izquierdo tenemos una presión parcial de oxígeno medida en milímetros de mercurio. Lo normal para los que no sabemos mucho, no saben mucho y demás todo eso, una PO2 arterial. A ver, de los que están en semestres más adelante, ¿cuánto es lo normal, muchachos? De 60 a 100. De 60 a 100 más o menos, arriba de 65, 70 y demás. Y si ustedes se fijan, había bebés que tenían 20, 19, 18. En esta línea punteada, les pone un tubo por la boca hasta la tráquea, les instila el surfactante, que es un componente líquido, y entre 1 hora y 2 horas les toma esa misma gasometría y ustedes vean, se disparó la oxigenación hasta 464 milímetros de mercurio, 300 y demás. Este es el mejor ensayo que se hace para saber que este surfactante que produce el nemocito tipo 2, ¿sí? Va a ir, que es un agente tensoactivo, ¿sí? Que va a ir a la luz, ¿sí? De donde está entrando el aire, ¿sí? Y que eso va a evitar el colapso, y que eso va a evitar que se colapse el alveolo, y que va a evitar que no haya un intercambio gaseoso, que va a facilitar que haya un intercambio gaseoso entre el alveolo y el capilar. Y que esta microfotografía electrónica que viene en su libro de Ross son cuerpos lamelares. Aquí dice laminares, pero es prácticamente lo mismo, son cuerpos laminares, ¿sí? Y que nosotros tenemos un núcleo y que tenemos un retículo endoplasmático rugoso y que tenemos esta mitocondria. Y yo siempre en algunas clases trato de hacer estas analogías, muchachos. Nosotros aprendimos desde que entramos a medicina que tenemos un núcleo, que tenemos un DNA. ¿Y de dónde sale el factor surfactante? No es obra de Dios que viene y ya sale, no. Lo está tomando de la glucosa que va por los vasos sanguíneos, de los ácidos grasos, de la colina, de los aminoácidos.
y que la célula tipo 2 en su DNA, esas bases nitrogenadas que nos enseñaron y esa meiosis y mitosis que nosotros aprendimos, debemos de saber que están capacitado este núcleo y que está en su computadora el núcleo diciendo produce más surfactante, dipalmitoilfosfatidilcolina, lípidos neutros, proteínas, etcétera. Y que esa información se la pasa al RNA mensajero y que así es como agarra toda la maquila y todos los sustratos que hay a nivel intracelular y produce surfactante y que va a producir cuerpos lamelares que acá donde está arriba mi cursor es el espacio aéreo donde va a verter esa secreción, ¿sí? Y que nosotros tenemos un alveolo, este es un alveolo, todo este es un saco alveolar y pudiéramos decir que este es un conducto alveolar y que nosotros aquí tenemos células tipo 2 y células tipo 1 y saber que las células tipo 2 son las células de sostén, ¿sí? Que sostiene a todo el parénquima como tal, que son células planas y que regularmente los nemocitos tipo 2 son células cúbicas, ¿sí? Que van a verter el surfactante aquí donde dice la A. Que esta es una imagen de su libro de Ross, que la verdad es que nosotros en la mañana en mi grupo vimos histología y la verdad es que se veían células planas. Esta pudiera ser una, más bien parece un nemocito tipo 2, ¿sí? Tenemos que ser como un poquito más observadores. Quisiéramos que estuviera como todo perfecto, pero saber que aquí se vierte el surfactante, ¿sí? Y que esto les quiero explicar algo. Fíjense bien, cuando nosotros estamos en formación y demás, a nivel, ya ustedes se tienen que imaginar ahorita a nivel de el pulmón, en los sacos alveolares, nosotros tenemos una producción de líquido, ¿sí? Este es un alveolo, por así decirlo. Aquí hay un líquido. Hay un líquido pulmonar. Ese líquido pulmonar, déjenme pasarles, este es más fácil de entender. Aquí, en útero, inútero, aquí hay agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay células del epitelio, los tipo 1, que producen líquido pulmonar. ¿Para qué producimos líquido pulmonar inútero o en la gestación? Para que exista crecimiento del mismo pulmón, ¿sí? Un bebé que casi no tiene líquido pulmonar van a nacer con hipoplasia pulmonar o con un pulmón poco desarrollado. Ese líquido es necesario. Ahora, conforme va avanzando la edad gestacional, a partir de las 35 o 36 semanas, a pesar de que el pulmón empieza a crecer, ya no se produce tanto líquido. ¿Por qué? Porque por muchas razones fisiológicas y por muchas razones hormonales, en el cuerpo de la mujer ya se va sabiendo que el bebé ya va a nacer. Entonces ya no producen tanto líquido, pero aún así existe. Entonces, siempre se dice para entender una enfermedad de este tipo que nosotros tenemos una hipofase aire líquido. Aire líquido, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a hacer una transición de la vida intrauterina a la vida extrauterina de un espacio alveolar que tiene líquido, tiene que entrar ya aire. La pregunta es, ¿cómo le hace el cuerpo, cómo le hace el bebé para eliminar ese líquido? De manera falsa nos han dicho que antes en el conducto vaginal, cuando nacen los bebés, se le aprieta el tórax y así expulsa ese líquido. Ese es como el 5% de todo el líquido que tiene el bebé. Yo les dijera, y todo el mundo, la pregunta es, ay, si un bebé nace por cesárea, ¿por qué no? Pues ahí no le aprietan el tórax, ¿verdad que no? Y cómo expulsa ese líquido y demás. Existen muchas razones fisiológicas por las cuales se va absorbiendo. Unas de ellas son catecolaminas que empieza a producir la mamá. Cuando tienen trabajo de parto los bebés, empiezan a absorber ese líquido, ¿sí? Y cuando nace un bebé de 9 meses, estoy hablando de un bebé de 9 meses, el bebé respira y conforme van pasando las respiraciones después del nacimiento, por el intersticio que también hay sistemas linfáticos, lo empieza a absorber y lo empieza a eliminar.
Se me olvidó comentarles, pero en su libro también viene de histología, que en el intersticio, en la porción gruesa de la membrana alveolo-capilar, existen vasos linfáticos y que los linfáticos en este sentido ayuda a absorber ese líquido para eliminarlos. Ahora, yo les estoy hablando de algo como normal. Eso es lo que sucede en todos los bebés para eliminar ese líquido. Cuando un bebé nace prematuro, porque el primer factor de riesgo para desarrollar SDR neonatal es ser prematuro. Y un bebé a las 30, 35, 34 semanas no está preparado para nacer. Entonces, ¿qué tienen los alvéolos? ¿Tiene aire? No. ¿Qué tiene? Líquido. Entonces, vean de su lado derecho abajo. Dice, tiene una fase acuosa. Nosotros, ¿cuál es el componente del surfactante, muchachos? ¿Alguien? ¿Se refiere a fosfolípidos, lípidos y proteínas o a otra cosa? Fosfolípidos, ¿sí? Lípidos neutros. Proteínas, lípidos neutros. ¿Cuál es el fosfolípido por excelencia que nos ayuda a romper la tensión superficial? Fosfatidilcolina. Tipalmicoidilcolina. ¿Cuántas proteínas tenemos? 4. 4. La A, la B y la C y la D no están difíciles. 2 de ellas son hidrofóbicas y 2 son hidrofílicas. ¿Cuáles son cuáles? La B y la C son las hidrófobas y la A y la D son las hidrófilas. Muy bien, la B y la C son las hidrofóbicas y la A y la D son hidrofílicas. ¿Para qué quiero saber esto? ¿Para qué me sirve saber esto? Muy sencillo, muchachos. Ustedes aquí lo están viendo. Este es el alveolo. Aquí está el neumocito tipo 1. Esta es la fase acuosa y esta es la fase aérea. Aquí está el neumocito tipo 2 y el macrófago alveolar en el intersticio, como ya sabemos. Cuando nosotros hablamos, el surfactante ya dijimos, entonces yo me tengo que remontar. La proteína SPB y SPC se empiezan a producir en la semana 12 y 14. El surfactante, todos estos componentes de fosfolípidos, sobre todo de colina y demás, lo empieza a formar el neumocito tipo 2 más o menos a partir de la semana 23, 24, 25 y demás, pero no está completamente maduro hasta después de las 35, 36 semanas. Y hay muchos factores en los hijos de mamá con diversas enfermedades que pueden alterar este surfactante. Ok. Entonces, lo normal es que se produzca este surfactante, por eso aquí dice, es una capa de surfactante. El surfactante es esa sustancia compuesta por un 90% de fosfolípidos y 10% de proteínas. Ahora, cuando un bebé entra a la respiración, es uno de los primeros desencadenantes para que el surfactante se vierta a la superficie y antagonice, rompa, ¿sí?, la tensión superficial. Ahora, cuando yo digo romper la tensión superficial, me estoy refiriendo, déjenme mostrarles aquí. Este es el aire y esta es la fase acuosa, ¿sí? El agua, muchachos, el agua tiene una fórmula que se llama H2O. El agua está unida por enlaces fuertemente unidos. Esta es la fase acuosa y estos son los enlaces, ¿sí?, que la mantienen unida. Ustedes se han fijado, y esto es bien fácil entenderlo, muchachos. Cuando ustedes todos hemos ido, o bueno, han visto en el agua, cómo los mosquitos se paran en el agua. No se caen, y no es porque estén flaquitos. Bueno, sí es porque están flaquitos y casi no pesan. Pero ¿se han fijado cómo sus patitas no se hunden? Y eso es grave. Primero, pues obviamente porque no pesa nada, así decirlo. Y segundo es porque las moléculas de agua, muchachos, tienen enlaces que están fuertemente unidos. Y que en esta área, otra vez aquí, todo esto azulito es agua. Y si ustedes ven aquí, todo esto blanquito son proteínas, muchachos. Que hay proteínas
como la SPA y la vean la SPA que está en el agua, se fijan aquí, y la SPD que no se ve, pero la SPD y la SPB son hidrofóbicas, entonces rápido se empiezan a meter a la bicapa de fosfolípidos, ¿sí? Porque son fosfolípidos, por eso aquí lo dice, fosfolípidos y proteínas, dipalmitoilfosfatidilcolina, fosfatidilcolina no saturada, fosfatidilglicerol, otros fosfolípidos, colesterol, lípidos neutros, y vean qué poquito porcentaje de proteínas. La más importante, grábenselo, es la SPB, ¿sí? Estos porcentajes. Entonces, las proteínas tienen esta morfología y ustedes lo ven en bioquímica. Entonces, hay proteínas, la A y la D específicamente, que andan aquí en el agua, y cuando se va secretando el surfactante del neumocito tipo 2, que es este rosita, se adhiere, ¿sí? En los fosfolípidos los vierte, se le pegan las proteínas y entonces va a ir rompiendo estos enlaces de agua. Por eso se dice, rompe la tensión superficial. La tensión no es otra cosa, es un sinónimo de fuerza. La tensión de la superficie del agua, la tensión superficial, ¿sí? Entonces, esa es la manera por la que cuando nosotros en un bebé que tiene mucha dificultad respiratoria, es porque sabemos que no tiene la cantidad adecuada ni la calidad adecuada del surfactante, como lo decía la definición hace rato. Entonces, ese surfactante le estamos ayudando para que rompa esa tensión superficial. ¿Por qué? Porque es un bebé de 30 semanas, de 32 semanas, que obviamente está lleno de líquido. No hay trabajo de parto y no tiene 9 meses, el líquido todavía tiene que seguir ahí, no hay por qué desaparezca. ¿Sí me doy a entender? Entonces, esa es la parte, y este factor surfactante es un factor tensoactivo, porque es activo contra la tensión. Por eso les decía hace rato. La lipoproteína que produce las células de clara solamente es un factor tensoactivo, pero no es un factor surfactante. Parece un juego de palabras. Un factor surfactante es un factor tensoactivo. ¿Por qué? Porque es activo contra la tensión superficial del agua. Es igual. Ahora, las células de clara producen una lipoproteína y la lipoproteína es un factor tensoactivo, pero no es un factor surfactante. ¿Por qué no? Porque no tiene DPPC, ni tiene fosfatidilcolina, ni tiene proteínas, solo tiene lipoproteínas, diferente, ¿sí? Y eso va a evitar el colapso. Quiero preguntarles si aquí existe alguna pregunta. Esta es una imagen muy parecida, obviamente es de la fase acuosa. Aquí nosotros tenemos en una imagen más representativa de aquí, sí, solo que les quise pasar la otra que es un poco más esquemática, pero esto es lo mismo. Si ustedes se fijan, este espacio, aquí dice hipofase acuosa. Todo lo amarillo, el fondo amarillo es la célula tipo 2. Es lo que les digo, muchachos, vean qué bonito. Ustedes tienen que tener la capacidad, y sí que la tienen, porque yo no me formé ayer, esto es con el tiempo, pero no es otra cosa más que leer. Estoy hablando que el núcleo tiene un DNA y que tiene factores de transcripción y que va a aportar proteínas, y que el retículo endoplasmático nos va a ayudar, y que el aparato de Golgi nos va a ayudar a encapsularlas, a guardarlas, ¿sí? Y que estas proteínas va a formar junto con los fosfolípidos, que también van a ser secretados por el retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Van a secretar y van a formar cuerpos lamelares, y que cuando los vaya secretando se van a agregar las proteínas SPA y SPB antes de que pase a la fase acuosa, y se va a formar en una malla que se llama mielina tubular. La mielina tubular, si ustedes me dicen cómo se llama el surfactante en una forma activa, se llama mielina tubular. Estos cuerpos lamelares se van desenrollando y van formando como una capa, ¿sí? Que forma como tubos pequeñitos, y estos son los que van a ir a romper estas, ¿sí? Estos enlaces del agua que mantienen unidas, y así es como va digamos, separando esas moléculas de agua y las va eliminando, ¿sí? Entonces, este es como
la meca de la fisiopatología del SDR neonatal, de la producción del surfactante, quién lo compone y cómo solamente al nacimiento lo necesitamos. Ahora, ojo muchachos, ¿ustedes tienen surfactante? Es pregunta. ¿Ahorita tienen o no? Sí. 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 Lo que pasa es que eso es algo bien bonito. El Nemocito tipo 2, pues no crean, él dice, no, pues yo nada más puedo producir este surfactante, tú me dices que está malito y que pues es poquito, pero pues es el que tengo. Entonces, por eso se sintetizó y por eso les platico parte de la historia, se sintetizó un surfactante exógeno de origen animal o de origen sintético que ayuda a que esto suceda y que a evitar el colapso alveolar. Ahora, afortunadamente, todos estos componentes que nosotros hablamos de fosfolípidos y demás, afortunadamente, el neumocito todos los vuelve a reciclar. Entonces ya dice, no, pues es que yo casi no tenía fosfolípidos, por eso no me podía producir, porque pues de la sangre del bebé de 30 semanas, pues no podía hacer todos los procesos. Y va a decir, pues ya casi no tenía proteínas, porque el neumocito va a decir, pues yo ya casi no podía producir el surfactante que tú quieres. Pero ya como me diste estas proteínas y estos lípidos, entonces yo ya puedo agarrar, yo como neumocito tipo 2 puedo agarrar estos sustratos para yo producirlos más y reciclarlos. Y eso es lo que se hace a nivel celular. Por eso ya no se pone surfactante ni en la vida adulta, ni nada, porque nosotros ya tenemos esa capacidad. Es como un botón, como el botón de pánico que nos apretaron ahorita para estar guardados y hacer cosas en nuestra casa, pues imagínense, es el botón de pánico que le ponen al neumocito para que se ponga a trabajar con todos esos sustratos que tiene. Sí, saber que todas las moléculas de DNA nos ayudan a entender toda esta parte que nosotros tenemos que entender, sí, como al momento esto es algo como muy, vamos, esquemático, que cuando se lleva a cabo la inspiración, esta bicapa de fosfolípidos se le van agregando proteínas y obviamente va rompiendo, sí, va rompiendo esta fase acuosa que viene aquí y eso es lo que nos ayuda a respirar. ¿Sí? Saber, esto viene en su libro de Ross, que este es un acercamiento más un 40X, esta es la célula tipo 2, y aquí está la célula tipo 1 con su núcleo un poquito así alargado, todo este es el citoplasma. Aquí se superpuso otra célula, pero realmente es esta, ¿sí? Este es el macrófago alveolar, que pues bueno, va a agarrar, y que la fisiopatología es como el resultado de lo que hemos entendido atrás. Que el primer factor para un SDR neonatal es ser prematuro, que hay una reducción de la síntesis, almacenamiento y liberación del surfactante, que cuando esto pasa y no hay surfactante es indiferente el cambio de CO2 y oxígeno y que gracias a eso, aunque un bebé respira, va a tener una lesión celular y aquí otra vez me lleva a vincular que yo tengo dos tipos de lesiones celulares. ¿Cuáles son? Hugo Armando, ¿cuáles son? Esa es la ventaja de aprendernos nombres. ¿Nada? ¿No? Maestra, ¿Eh? ¿no se refiere a que si es lesión reversible e irreversible? No, me refiero a los dos tipos de lesión celular, como se llaman, como viene en el libro de Ross. Son 3 tipos, ¿no? A ver, dale. Son pignosis, cariólisis y cariorexis. Ah, eso es hablando del núcleo, ¿verdad? Ay, perdón, entendí mal. Perdón, maestra, era la apoptosis y la necrosis, ¿no? Exactamente, apoptosis y necrosis. ¿Ven qué bonito es? Entonces, como ese epitelio no tiene surfactante, la célula sufre. ¿Por qué? Porque no está teniendo oxígeno, porque su mitocondria no está teniendo la capacidad, necesita oxígeno para producir ATP y energía y esa personita se está cansando. Entonces tenemos una isquemia y una lesión epitelial, ¿sí? Y eso hizo, por eso esta diapositiva es como muy colorida, así como que impacta un poquito en el sentido que son dibujos, digo, perdón,
medios chillantescos, y es por eso, porque la formación de membranas hialinas no es otra cosa más que contenidos exudados proteináceos, junto con detritus, junto con lesión celular, junto con muchas células de la inflamación, y que forman membranas hialinas. Por eso se quitó ese nombre. Antes se llamaba enfermedad de membrana hialina. El término de enfermedad de membrana hialina es un diagnóstico histopatológico. No se los he platicado esa parte, pero se descubrió cuando veían que los bebés se morían por falla respiratoria, y a los que les hacían autopsia a nivel pulmonar veían estas membranas hialinas. Entonces por eso dijeron, ay, ese niño se murió de insuficiencia respiratoria. Ah, mira, también tenía membranas hialinas. Y así es cuando empiezan a hacer los estudios y los descubrimientos de estos contenidos proteináceos, y que esta indiferencia de CO2 y oxígeno, por eso lo pongo en rojo, gracias a ese colapso alveolar, o más bien desafortunado colapso alveolar, me va a dar una hipoventilación, y eso en términos muy repetitivos me va a inactivar otra vez el surfactante. Esta es la fisiopatología cuando un bebé no recibe un surfactante exógeno. Y antes, obviamente en los 80s, antes de que hiciera el doctor Fujiwara, muchos pacientes fallecían, y decirles que no es hasta 1990 que la FDA en Estados Unidos aprueba el uso de surfactante. El primero fue Survanta, y pues bueno, comentarles que ahora en el contexto clínico, muchachos, es bien bonito ver una radiografía. Solamente les voy a decir así muy rápidamente, todo lo que vemos negro, la mayor parte de lo que vemos negro es aire en una radiografía. A eso le llamamos radiolúcido. Radiolúcido es lo que sí vemos, radiopaco es lo que no vemos, aunque las dos cosas se ven, pues, pero en términos radiológicos así son. Radiopaco es como el hueso, es como esta sonda que tiene aquí en medio que va cursando señalando mi cursor. Y este es un bebé que aquí están sus clavículas, y es un bebé que tiene un SDR neonatal. Y nosotros contamos espacios intercostales, y este es 1, y 2, y 3, y 4, y 5, y 6, y 7, y 8, y 9, porque este bebé tiene CPAP. El corazón es un órgano macizo. Regularmente los órganos macizos en radiología, en una radiografía, se ven radiopacos, ¿sí? Radiopacos es lo blanco en términos generales. Esta parte es el hígado de nuestro lado derecho. Aquí estaría el vaso. Por eso aquí yo veo mucho aire, porque esta es la cámara gástrica. Entonces yo debería de ver un pulmón igual que aquí abajo, con mucho aire. ¿Qué es lo que le sucede a los alvéolos cuando no hay surfactante? Colapsan, ¿no? Colapso alveolar, ¿cómo se llama? En medicina. Entonces, por eso sus libros, cuando leen estas enfermedades, dice, vemos microatelectasias, vemos opacidad bilateral de ambos pulmones, porque el SDR no es selectivo, no es nada más del lado derecho o izquierdo, y por eso yo no veo una delimitación a nivel cardíaco bonita, ¿sí? Y si ustedes se fijan, aquí se ven como blanco. Yo debería de ver esto negro como la cámara gástrica aquí arriba, ¿sí? Este es otro bebé un poco más grave. Cuando yo tengo un colapso, en la otra no era ese ejemplo, pero aquí sí. Cuando yo tengo un colapso alveolar de todos mis segmentos, imagínense esa imagen tridimensional que les mostré, y vean todos esos millones, 70 millones de alvéolos que tiene un bebé, 30, 40, 50 millones, y todos se colapsan, obviamente se va reduciendo. Si yo los tengo todo amplio, inhalo el aire, todos mis pulmones están completamente expandidos, pero cuando están vaciados o colapsados los alvéolos, pues se va reduciendo mi volumen pulmonar. Y es por eso que yo aquí veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espacios. Lo normal, ¿sí? En un bebé son 8 espacios intercostales. Y si ustedes se fijan, la línea del corazón sí se demarca un poquito más, pero aún así se ve muy blanco esta parte. Y eso no es otra cosa más que atelectasias, ¿sí? A nivel, hablando de una ventilación, de que nosotros necesitamos ponerle un tubo en la garganta a ese bebé, y ahorita con lo del COVID creo que ha sido como una parte de enseñanza. Ustedes han visto videos y demás, cómo las personas tienen un tubo, están conectadas a ventiladores,
y nosotros tenemos ciertas curvas que nos ayudan a ver eso y saber, muchachos, que todas estas rueditas que ustedes ven en cualquier cuadrito que lo quieran ver son alvéolos. Estas son fotografías in vivo, así se ven los alvéolos in vivo, así se ven. ¿Sí? Esto no tiene movimiento, ¿sí? Pero cuando nosotros hablamos, si ustedes se fijan en el inciso A, nosotros aquí vemos 1, 2, 3, 4, como 10 o 15 alvéolos abiertos. Aquí vemos muchos más. Aquí vemos áreas que no y áreas que sí, ¿sí? Aquí vemos estas áreas un poquito, aquí debería de haber alvéolos si no hay. Entonces, esas ramificaciones que yo les mostré tienen que hacer como la vinculación en este sentido, ¿sale? Volver a recalcar que nosotros tenemos este contenido histológico y que nosotros quisiéramos verlo así todo el tiempo para poder creer como Santo Tomás, pero que en la medicina, afortunadamente, a ustedes ya les toca ver todo eso, que antes se lo imaginaban un poquito más y que solamente veían el contenido histológico y que ahora ya podemos hacer una vinculación entre lo histológico, la enfermedad y obviamente las radiografías que nos ayudan a evidenciar las patologías o las enfermedades y solamente decirles que existen en el mercado 2 surfactantes que son los más representativos. Estas son las dosis, mi idea no es que se sepan las dosis ni nada de eso, pero saber que unos son más buenos que otro, que tienen ciertas variabilidades de mortalidad, de cuándo le vas a poner más dosis a los pacientes, cuánto tiempo están en el hospital, cuánto tiempo tardan en dejar el oxígeno o no, y que nosotros para hablar de SDR neonatal es tan rico el tema que son de las enfermedades. Regularmente los neonatos, y esto es algo que hay que reconocer, somos como el último eslabón de la medicina, por así decirlo. Ustedes conforme vayan avanzando en su carrera van a ir viendo muchas enfermedades y sobre todo pues también de adultos y van a ver cómo todos los primeros descubrimientos obviamente son en adultos, ¿no? Y nosotros somos como el último eslabón porque los recién nacidos son los más vulnerables, son el último grupo a que estudian, son los que hay que tener más cuidado y demás. Sí, no por algo, pues los primeros 2 años de la vida a nivel internacional y a nivel mundial son los más difíciles para sobrevivir en cualquier país. Y el surfactante es de los pocos medicamentos que nada más existen para los neonatos. O sea, es un medicamento que se descubrió específicamente para los neonatos y yo creo que los neonatólogos por eso somos muy orgullosos en ese sentido. Y a nivel mundial existe un consenso europeo que es por el que la mayor parte de los países nos regimos y se llama un síndrome de estrés respiratorio, sale cada año, este es del 2019, ahora con lo del COVID no ha salido, pero regularmente sale como en esta época. Y nosotros nos regimos por estos lineamientos que ellos nos marcan. Nos siguen remarcando, sí, las licencias y, bueno, todos los surfactantes que hay en el mercado con las composiciones, qué dosis les tenemos que dar y por qué, las recomendaciones que existe y decirles que el SDR neonatal se debe administrar generalmente es de origen animal cuando ya lleven estadística y los que me están entendiendo un poquito más el nivel de evidencia, bueno, aquí también decía en el cuadrito, es una alta calidad de la evidencia y gracias a eso, por eso muchachos, cuando nosotros nos adentramos tanto en la medicina, calidad de la evidencia y fuerza de recomendación. La A y la 1 es lo que más hay y en cualquier enfermedad, en cualquier tratamiento, si nada más hay una letra, pues esa será la mejor evidencia. Pero en surfactante que es tan diverso, si se fijan todos son A1 regularmente, ¿sí? Debemos de administrarlo en los primeros 30 minutos de vida a todo bebé prematuro que tenga dificultad respiratoria. Aquí viene una 2B, ¿por qué? Porque la fracción inspirada de oxígeno de un CPAP nasal, no están obligados a saber que es un CPAP nasal, pero ahorita les voy a mostrar una imagen, no es otra cosa más que unas puntas a nivel de nariz que se les pone a los bebés para que puedan mantener un alveolo abierto. ¿Sí? Estas son las dosis que se manejan, estas son otras estrategias y otros tratamientos que hay, sobre todo en Alemania, en primer mundo, que se está administrando, es para que tengan menos daño. Depende de la evolución clínica del bebé, se puede administrar una segunda dosis, una tercera dosis, aunque aquí lo diga
hay muchos estudios que no la sugieren porque volvemos a lo mismo. Cuando yo les pregunto de repente a los residentes y demás, es algo, y de verdad yo lo veo mucho en la práctica clínica que se olvida. Les digo, ¿pero por qué le vas a poner una segunda dosis? Y probablemente es porque el bebé aparte trae neumonía, es un hijo de mamá diabética, es una bebé con una restricción del crecimiento y muchas morbilidades que hacen que el neumocito no sea lo suficientemente maduro y capaz de producir más surfactante. Y así lo tienen que ver siempre, y eso es como lo bonito de la medicina, de transpolarlos a nivel intracelular. Cuando ustedes solamente dicen, tiene dificultad respiratoria, tiene la oxigenación baja, eso no es hacer medicina, muchachos, ¿sí? Porque yo puedo poner a cualquier persona a ver un monitor y va a decir, pues sí está bajo. Yo le digo, menos de 90 es bajo, va a decir, está bajo. Y ese es como lo rico de ser médico. Lo rico de ser médico, sí, no es traer unos zapatos que a mí me gustan, ni peinarme tal o cual, ni hacer 20 TikToks, ni nada de eso. Lo rico de un médico, de un estudiante de medicina, es saber las fisiopatologías y lo que sucede a nivel intracelular. Y créanmelo, que van a estar muy orgullosos y muy satisfechos de todo esto, ¿sí? Decirles, esta es otra imagen del libro, cómo se ve de manera tridimensional todo el árbol respiratorio. Más o menos así se utiliza, no se pone un surfactante después de las 24 horas. Ahorita les mostraré un CPAP nasal. No puedo dejar de mencionar que en el tratamiento de un bebé que van a ser prematuro nos tenemos que anticipar. Eso es lo que siempre nos han dicho nosotros que estudiamos neonatología. Y cuando se aplican medicamentos llamados esteroides en la mamá, vamos a mejorar todo esto. Fíjense bien, muchachos, esto es un artículo de neonatología, no es de estudiantes de medicina. Cualquiera lo puede leer, obviamente, pero yo les quiero decir nada más una cosa, la importancia que es estudiar a nivel intracelular y saber todo. Fíjense bien, cuando ustedes dicen aquí, cuando dice un adelgazamiento del mesénquima, de la estructura alveolo-capilar, si yo no diera histología, muchachos, y otra persona que estudió pediatría o neonatología, a lo mejor no se da el tiempo, porque es tiempo, darse tiempo de estudiar, en la vida nos vamos a acordar que es mesénquima. Pregúntenle a alguien de séptimo qué es mesénquima. Ustedes ya saben que a nivel embriológico el mesénquima es ese tejido que primero es mucho en gran cantidad, que está grueso, pero que poco a poco se va adelgazando y va uniendo estructuras. Y que gracias a eso, si tú le aplicas esteroides en la mamá, en la pompi, una dosis inyectada, vas a mejorar en el bebé ese adelgazamiento del mesénquima y vas a obtener que tu alveolo y tu capilar estén más juntos, ¿sí? Ahora, fíjense bien. Dice aquí que también va a mejorar, va a disminuir obviamente el surfactante y va a disminuir la mortalidad a nivel clínico. Pero fíjense qué bonito, este es un artículo de 6 hojas prácticamente, cómo los efectos de los corticoides antenatales antes de que nazca el bebé en el pulmón fetal va a mejorar en una cuestión anatómica y bioquímica, fisiológica, la interacción con el surfactante exógeno y la evidencia clínica. Entonces, todo esto para saber que el intercambio gaseoso, como nosotros lo vemos aquí en esta imagen tridimensional, alveolo, neumocito tipo 2 y capilar, neumocito tipo 2 y capilar, barrera hematogaseosa, y saber que esta es una inspiración normal, esto es cuando ventilamos a los pacientes. Y que cuando ustedes vayan a la cuestión clínica y tengan preguntas, esto es lo que utilizamos, estos son los aparatos, y yo siempre les digo a mis residentes, esta es una curva de flujo-tiempo, este es un ventilador que nos ayuda a respirar. Ahora con todo lo del COVID creo que se ha evidenciado más como lo que hay en las terapias intensivas, y decirles que esto aquí arriba, yo siempre les digo, es que ¿qué ves aquí? Ay, doctora, y yo, ¿qué ves aquí? Son puntitos. No, esta es una inspiración y esta es una exhalación. ¿Y sabes qué quiero que vean aquí en esta imagen más bonita? Este es otro tipo de ventilador. Aquí ves el pulmón, aquí ves tu complianza, aquí ves tu resistencia, aquí ves tu capacidad residual funcional, aquí la estás viendo. Y el día que ustedes dejen de ver eso en un monitor como estos, se pierde un poquito el gusto que nosotros tenemos, y saber que muchos tipos de ventilación que existen en los neonatos, nosotros tenemos que recordar siempre, siempre la pura fisiología pulmonar. Esto es sacado de un artículo de neonatología de ventilación,
Esto no tiene nada que ver con ustedes ahorita en histología ni en ciencias básicas. Estamos hablando de un tipo de ventilación muy sofisticada. Pero fíjense que nosotros tenemos que saber todo esto, que tenemos convección y difusión como tal, y que saber que cuando estamos tratando, y eso quien me conozca sabe que lo es así, siempre les digo, muchachos, nosotros nada más estudiamos para esto. Nada más para esto. Este es un bebé que tuvimos. Los bebés, los recién nacidos, siempre los ven con ojos de amor, nunca los ven mal, nunca les van a reclamar nada, pero sí les van a responder, sus tejidos van a responder de acuerdo al bueno, al más manejo. Y saber que cuando nosotros estamos ante una enfermedad, ante un tratamiento y demás, no es una enfermedad ni un tratamiento, que esta bebé tiene una mamá y tiene una hermanita y que igual que ustedes y yo, tiene una familia que va para adelante y que este es un CPAP nasal, este es un bebé que estas puntitas nasales van conectadas a un aire y a un oxígeno que va humidificando y va directo a sus pulmones, y que estas manitas tan pequeñas y estos naricita, yo por eso soy tan dura, por así decirlo, quien lo catalogue de una manera, pero siempre en la medicina tenemos que defender lo más vulnerable, y lo más vulnerable en la medicina, sí, es la persona más enferma y que menos se puede defender. Esto es por regla general. Ustedes, yo los pico y voy que aunque sea su maestro y lo que sea, me pueden responder, y un bebé no. Tenemos que respetar la vida y saber que los neonatos no son adultos chiquitos ni pacientes pediátricos, que son neonatos, y como neonatos los tenemos que tratar. Y pues, como son de moda los memes, pues también les dije esto, pues si ya saben para qué la estudian, ¿verdad? Bueno, les agradezco preguntas, comentarios, porque como dicen por ahí, me preguntan. No, Doctora. ¿Hay tiempo, Guille? Usted dígame. Sí, doctora, adelante. Díganme. ¿Quién? ¿Por ahí alguien quería preguntar? Adelante. Pongan sus cámaras para verlos. Ah, mira, Fernando. También fue mi ex. Hola, doctora. Hola, mira, Ricardo. Danielito, muy bien. ¿Quién me quiere preguntar? Pregúntenme. Doctora, me surgió una pregunta existencial en el sentido de el bebé de John F. Kennedy. Ah, que ya. mencionó que, o sea, no era prematuro, estaba bien, pero no era tan prematuro. no era tan prematuro. Pero el riesgo aumenta entonces cuando es más prematuro. Ah, sí. No les quise llenar como de estadística. Mi plática, sinceramente, me gusta mucho esta parte de la fisiopatología y todo esto, porque como quiera, gracias, yo también los quiero mucho, de verdad, y por eso soy así con ustedes, porque los quiero en serio. Sí, es proporcional a la prematurez. Sí, cuando yo hablo de, en términos muy generales, dependiendo de los países, es muy buena pregunta, les voy a decir por qué. Los esteroides prenatales que les ponen a las mamás que cuando están embarazadas, mejoran mucho toda esta morfología del parénquima pulmonar, y eso hace que un bebé no requiera tanto surfactante. En los países de primer mundo, el 90% de las mamás que van a tener bebés prematuros reciben surfactante, y por eso no se necesita tanto. En nuestro país, solo por darle una estadística, en mi hospital, aquí en el Civil Nuevo, nosotros tenemos aproximadamente un 30-40% de aplicación de esteroides. Entonces, a veces eso hace que requieras más surfactante. Para contestar un poquito más específica tu pregunta, un bebé de 24, 25, 26 semanas, aproximadamente el 70% va a requerir surfactante. A partir de las 34, 35 semanas, que se consideran pretérminos tardíos, aproximadamente un 15, un 20, un 30%. Siempre es importante mencionarlo, los niños recién nacidos de término no están exentos de requerir surfactante. Menos del 5% lo pueden requerir. ¿Sale? Ay, gracias, qué bonitos todo lo que me escriben. ¿Alguien más? Pregúntenme. Pregúntenle, que vea la doctora que sí le pusieron atención. De todas maneras. ¿Yo puedo hacer una pregunta? ¿Sí?
voy a decir cero y no los voy a regañar porque esta es una plática que me invitó la maestra guía, entonces se pueden lucir, ya en clase será otro boleto, no se crean. Díganme. Yo tenía una duda, doctora. ¿Existe ver. algún tipo de afección en el que, o sea, que se dé por un exceso de surfactante? Buena pregunta. Regularmente, no porque un bebé tenga dificultad respiratoria y sea prematuro, le tienes que poner surfactante. Es una enfermedad, dentro de tu abordaje clínico tú la tienes que descartar, pero tú debes de también de pensar que es un bebé que a lo mejor tiene una cardiopatía y etcétera. Lo más común es que presenten SDR. Los estudios nos dicen que si tú le pones, si le das una dosis de surfactante, si le das 2 dosis, tienes mucha seguridad de que no le pase nada. Si tú pones 3 dosis de surfactante, se incrementa la estancia intrahospitalaria, se incrementa la dependencia al ventilador y puedes tener un efecto adverso que no nos gusta, que se llama un hemotórax o una enfisema intersticial pulmonar, ¿sí? Pero eso es hablando si no tienen como mucho cuidado con el ventilador, y eso ya es como un contexto como muy clínico. No tienen mucho cuidado con el ventilador o no se les quita el tubo rápido. Ahora los tratamientos más rápidos son, le pones el tubo en el paciente, le pones el surfactante, le quitas el tubo y le pones el CPAP, ese bebé que nosotros le pusimos las puntitas. ¿Sale? En términos generales. Ok, muchas gracias, doctora. Muy interesante la práctica. Ay, qué bueno que les gustó. Qué bueno. ¿Alguien más? ¿Nadie? ¿No? No, doctora, nomás aquí está su club de fans. Yo también los quiero, muchas gracias, qué bueno que se conectaron y pues bueno, se me extendió un poquito porque traté de abarcar, les digo que siempre las pláticas son muy ambiciosas porque a veces o hablas de teología o hablas de tratamiento o hablas de diversos o de clínica, pero bueno, traté como de abarcar como poquito de todo y siempre piénsenlo, todo vincúlenlo, todo, ¿sale? Excelente. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Comentario, queja, sugerencia? Ay, no, quejas no, Guille, porque se me hace que esas iban a salir. Bueno, está bien, quejas no, pero algún comentario. Por favor. Muy bien. Bueno, entonces aquí voy a terminar la grabación de la plática. ¿De acuerdo?